Un cordial saludo para todos. Soy Pablo Álamo. Me encuentro en estos momentos en un vuelo, por eso hemos grabado esta sesión o parte de esta sesión, donde queremos compartir con vosotros una reflexión o experiencias sobre cómo son los tipos de participantes, ¿no?, en una empresa familiar. Creo que es un tema de máxima importancia porque tradicionalmente se ha ignorado alguno de los tipos de miembros de empresa familiar y en nuestra experiencia el no atender adecuadamente a toda la tipología y riqueza que hay en una empresa familiar, pues genera problemas de relacionamiento y muchas veces afectando a la sucesión y a la continuidad. Para entender este modelo sistémico de la empresa familiar, se suele recurrir a varios modelos. El más famoso es el modelo de los tres círculos que desarrolló la escuela de Harvard con los profesores Renato Taguri y John Davis, allá por los años 70, ¿no? Ellos descubrieron y describieron, ¿no?, que en todo grupo empresarial familiar se dan tres grandes sistemas: el sistema familiar, el sistema empresarial y el sistema accionarial o de propiedad. Anteriormente a los años 70, cuando se hablaba de empresa familiar, se recurría a dos sistemas, ¿no? El paradigma dominante, ¿no?, era el desempeño empresarial y luego pues que miembros de la familia están vinculados, ¿no?, con ese éxito del negocio. Y estos autores se dieron cuenta que realmente se dieron cuenta de dos cosas. Primero, que había tres sistemas importantes, ¿no?, y que tradicionalmente se había ignorado uno de ellos, que es la propiedad. La propiedad, por lo general, los accionistas, ¿no? Y también descubrieron cómo objetivos diferentes o prioridades diferentes, mejor dicho, ¿no?, y relacionado quizá a sus intereses, ¿no?, a sus necesidades, ¿no? Y que la interacción de esos tres círculos daban siete tipos de miembros en una empresa familiar, ¿no? Y cómo esos siete tipos de miembros interactuaban, ¿no?, entre ellos, ¿no? Pues hay tres que son muy claros, ¿no? Claramente hay familiares, ¿no? Familiares por así decirlo, en una empresa familiar. Hay colaboradores y trabajadores de la empresa familiar y luego están los propietarios. Pero el cruce de esos tres sistemas dan a siete tipos de miembros, ¿no? Por ejemplo, un cuarto sería el propietario familiar, pero que no trabaja en la empresa, ¿no? Un quinto tipo de empresa de participante, por así decirlo, en la empresa familiar sería el propietario no familiar, ¿no?, y que trabaja en la empresa. Otro tipo de miembro o de participante sería el familiar no propietario y que trabaja en la empresa, que es empleado, que es colaborador, ¿no? Y un séptimo sería el familiar propietario y a la vez trabaja en la empresa, ¿no? Es empleado de la empresa. En nuestra experiencia hay um, una necesidad de explicar esto a las familias empresarias, de hacer el mapa de cómo se viven estos tres sistemas, estas siete tipologías en cada grupo empresarial familiar, para descubrir en esas interacciones eh, a veces diferencias de criterio, de prioridades, de necesidades o incluso de objetivos, ¿no? Por ejemplo, el propietario, por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no? El propietario que no es familiar, va a querer el crecimiento de la empresa y los dividendos, ¿no? Va a priorizar eso, ¿no? Quizá un familiar, ¿no? Un familiar mira más a largo plazo y estaría priorizando más el crecimiento y quizá no dándole tanta importancia a hacerlo compatible con los dividendos, ¿no? Eh, hay que analizarlo porque luego al final cada familia empresaria cuenta con una serie de personas que tienen mm,
sus necesidades particulares y que hacen que a veces este sistema que os estamos compartiendo tenga, por así decirlo, desarrollos muy diferentes. Un tema adicional que os quería compartir antes de entrar en un diálogo con el profesor Jorge Weiss es contaros mi experiencia cuando he hecho este tipo de ejercicio. Una de las preguntas que he hecho a las que recomiendo que se hagan a las familias empresarias es ¿dónde están las situaciones de mayor conflicto en la empresa familiar? En qué área de estos 7 tipos de participante? En esas relaciones, ¿dónde suelen darse, o de manera concreta, dónde suelen darse las diferencias más importantes, ¿no? Eh, Pasa mucho, y os cuento quizá una cosa que ha sido muy cercana a la realidad que me ha tocado manejar. Pasa mucho que a veces eh, hay un tipo de familiar, hay un tipo de miembro de la familia empresaria que es el familiar que trabaja en la empresa y no es propietario, ¿no? Me ha pasado mucho que esa persona se cree, actúa como dueño sin serlo, ¿no? Y por ser hijo del dueño o hija del dueño, eh, tiene comportamientos que van más allá de su rol, ¿no? Más allá de lo que debería ser su rol en función de esa tipología a la que pertenece. Entonces es un ejercicio muy interesante con las familias ver, uno, en qué áreas están los mayores conflictos, ¿no? Y dos, si todos están cumpliendo, ¿no? Primero, verbalizar y hacer eh, con transparencia, hacer público los objetivos y prioridades y necesidades de cada uno de los 7 tipos de participantes. Y en ese diálogo se crea algo que es muy importante, que es conocer la realidad del otro, que es el punto de partida para poder luego hacer empatía, ¿no? Y tener una actitud de colaboración, ¿no? Que evite el conflicto, ¿no? Porque cuando hay diferencia de objetivos, de necesidades o de intereses, el objetivo es inevitable, a no ser que se haga este tipo de ejercicios de diálogo, ¿no? Empático, ¿no? Entender la realidad del otro, ¿no? Y entonces, este ejercicio me parece que es muy interesante. Primero, hacer el mapa de los 3 círculos con sus interacciones que dan 7 tipos de miembros. Ver dónde en mi familia empresaria poner nombres y apellidos en cada una de las áreas. Ver si hay situaciones de conflicto, ¿no? Y sobre todo hacer ese escenario, ese ejercicio de que entre todos se comuniquen sus necesidades, prioridades y objetivos. Creo que es un ejercicio de enorme valor y que a veces no se hace, a veces se supone que uno conoce al otro y muchas veces no es así. Y por último, esa pregunta que os decía, ¿hay alguien que esté teniendo un comportamiento que no corresponde a la tipología a la que pertenece, al área a la que pertenece, y ahí también intentar ayudar a que todos sean responsables y estén comprometidos con el rol que tienen, ¿no? En la empresa familiar. Jorge, no sé si como introducción te parece que Creo que podemos hiciste, ahora sí, iniciar Pablo, un diálogo o claro, estoy a claro. tu, Creo que hiciste un en muy tu buen resumen. disposición. Creo que hiciste un muy buen resumen de cómo equilibrar estos conceptos entre la empresa y la familia. Y yo creo que es algo que vale siempre la pena mencionar. Tradicionalmente, como tú dijiste, se considera que está la familia y la empresa como dos entidades, pero hay que recordar que hay siempre una tercera entidad que es la propiedad, y ese es algo que a veces se nos olvida que existe, sobre todo cuando se tienen familiares que no son accionistas o cuando se tienen otros accionistas dentro de la empresa, ¿sí? Y todo eso pues tiene de la empresa familiar y tiene pues ciertos efectos. Aquí me gustaría, Pablo, comentar algunas cosas. Tradicionalmente, cuando estamos hablando de la familia empresaria, que es la que generalmente pues es el que está a cargo de la empresa familiar,
pues pensamos que todos los miembros de la familia empresaria eventualmente van a tener acciones, algo que no siempre sucede. Es lo primer tema que hay que considerar de ahí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Podemos llegar a tener miembros de la familia que no tienen acciones, miembros de la familia que tienen acciones, primero. Lo segundo que tenemos que considerar es de que no todos van a trabajar. Es muy posible que haya miembros de la familia que deseen trabajar dentro de la empresa y otros que no puedan o no deseen trabajar dentro de la empresa, con acciones o sin acciones en ambos casos. Entonces, ahí vamos a tener familiares que trabajarían dentro de la empresa y que no tienen acciones, o familiares que trabajan dentro de la empresa y que tienen acciones, ¿sí? Entonces ahí tenemos tres variedades, ¿verdad? Los que tienen, los familiares que trabajan en la empresa y no tienen acciones, los familiares que trabajan dentro de la empresa y si tienen acciones, y los familiares que solamente tienen acciones y no trabajan en la empresa. Entonces, y además, pues esto va a generar una integración muy interesante con otros miembros que podrían estar dentro de estas entidades. ¿Por qué es importante hablar de esto? Y ese yo creo que es el tema más importante. Bueno, porque cada grupo pues va a buscar diferentes cosas. Sí, como tú mencionabas ahorita, la familia, que es donde me estoy enfocando yo ahorita, pero ahorita platicamos sobre las otras dos entidades. La familia pues se va a enfocar mucho más en los valores de la familia, hacer prosperar a la familia, en la educación, felicidad, continuidad de la empresa y de la familia, que eso también es relevante. Ya hemos platicado en otras ocasiones sobre el protocolo familiar que ayuda a mantener esa felicidad y esa continuidad. No es el único instrumento, pero ayuda a que esto se provoque, ¿verdad? Entonces, la familia se enfoca principalmente a eso. Las personas que tienen propiedad, pues buscan otras cosas, como tú lo explicaste, Pablo. ¿Qué es lo que buscan? Pues principalmente buscan rendimientos, que tengan dividendos, por supuesto, buscan que sus acciones eventualmente puedan ser intercambiadas o movidas si lo requieren, buscando liquidez, buscan que la estrategia que desarrolle la empresa, estoy hablando de la empresa, porque es la propiedad de la empresa, ¿sí? Que sea una estrategia que la haga crecer o que vaya en una dirección que al accionista no familiar, recuerden, estoy hablando de esto, pues le convenga, no necesariamente es a favor de la familia empresaria, ¿sí? Y que pues también permanezca, ¿verdad? La empresa. Por supuesto, todo esto, pues también hay que considerar, pues, digamos, el porcentaje de acciones o de poder que se tiene dentro de la empresa. Es muy común que las familias empresarias, y creo que tú también podrás hablar de eso, en algún momento se invitan a algún socio porque conviene o porque empezaron con él y siempre se fue quedando como socio de ahí. Pero lo principal que hemos visto, no quiere decir que no sea de otra forma, es de que la familia empresaria busca siempre tener control, ¿verdad? Cuando menos el 50% más uno. Es raro que lleguen al 50% más uno. Realmente lo que yo he visto es que siempre están arriba del 60-70% la propiedad de la familia empresaria, y que invitan a alguien más a que pues participe con ellos, haga crecer el negocio por conveniencia o porque fueron alguien que puso capital y ahí se quedó y nunca trabajaba en una empresa. Hay mil motivos, ¿verdad? Mil razones para eso. O porque se abrió otra empresa nueva relacionada con la empresa familiar y se necesitaba un socio que tenía alguna tecnología o algo que le daba valor. ¿Sí? Hay muchos motivos, pero lo relevante es que cuando estamos hablando de estos temas, que cada uno de ellos tiene pues diferentes objetivos. Y por último, tenemos a la empresa en sí misma. Hay que recordar que la familia empresaria, pues, existe porque se fundó la empresa familiar, por eso se le llama familia empresaria, si no sería una familia regular, ¿sí? Pero la empresa familiar, pues ahí tiene pues otros objetivos, busca que sus operaciones sean más eficientes, que se incrementen, que sus finanzas sean sanas, que tenga buenos empleados que respondan a sus necesidades, que se haga del talento adecuado, debe de cuidar
a sus proveedores y motivar que sus proveedores sean de la calidad que desea, al igual que sus clientes. Muchas veces nos olvidamos de los proveedores y por eso los quise mencionar primero, pero los proveedores, la calidad de la materia prima que recibimos de los productos que recibe la empresa, pues se va a ver reflejada en el producto que se entrega a los clientes. Entonces, es relevante siempre pues tenerlos presentes y ver que esa es una de las cosas que motiva mucho a la empresa pues a moverse. Entonces, por eso es por lo que estos temas pues son muy relevantes. Cada uno de ellos pues empujará hacia su lado, jalará hacia su lado, si lo quieres ver de esa forma. Y esto pues, va a requerir un equilibrio, ¿verdad?, entre todas estas partes. No sé si tú quieras agregar algo, Pablo, de acuerdo a tu experiencia, sobre lo que he comentado. Estás en mute, Pablo. Lo más interesante, me parece, es compartir experiencias, ¿no? Vamos a ver, en clientes así de qué situaciones han manifestado que de alguna manera pueden ser un llamado de atención. Primero, la familia, ¿no? La familia, qué es lo típico con la familia? Lo típico con la familia es que quiere estar informada, ¿no? La familia, aparte de los valores que mencionaba Jorge, cuando el sistema familiar busca, quiere que haya unidad en la familia, que haya buenas relaciones, que haya un equilibrio entre el tiempo que se dedica a la empresa y el tiempo que se dedica a la familia, y donde la comunicación es muy importante. Para mí, estoy contando mi experiencia, que creo que es lo que aporta valor en este tipo de encuentros. Es muy frecuente, no digo siempre, pero es muy frecuente que familiares se quejan de que no están informados, de que se enteran a veces de cosas de la empresa por terceros, ¿no? En un bautizo, en una fiesta, en un viaje de vacaciones, y a veces, y eso a la familia le hace mucho daño. La familia para que sienta todo el proyecto empresarial como propio, pues hay que cuidar la comunicación, hay que cuidar la unidad, hay que cuidar los valores, como decía Jorge. Y luego otro tema que muy frecuente que quiero compartir es el tema propiedad. El tema propiedad que ha sido muy descuidado. La estructura accionarial hay que hacerla muy bien. Cuando analizamos empresas familiares centenarias, una de las cosas que se evidencia, hay varios factores, ¿no? Hay 7 factores estratégicos de las empresas familiares centenarias. La empresa familiar, conforme va creciendo en el tiempo, tiene que acertar en su estrategia de propiedad. Si no, la empresa cada vez va a ser más compleja su gestión y es muy normal que, y si no, irremediablemente va a acabar dividida, ¿no? Entonces, la propiedad hay que darle mucha importancia, no solamente a los dividendos, que también es algo típico de una queja, muchas veces algunos accionistas que no son mayoritarios, que sienten que se les está violando sus derechos como propietarios al no haber dividendos. Es muy común en muchas empresas familiares no dar dividendos. Eh, entonces, claro, ahí se está afectando los derechos de los propietarios, aunque sean, y hay que cuidar los derechos de todos los propietarios, también los minoritarios, ¿no? Aparte de los dividendos, también creo que a veces se equivocan algunas familias empresarias, no sé si se equivocan, pero al menos no aciertan con la mejor estrategia de propiedad cuando no deciden que conforme va pasando las generaciones, de alguna manera tiene que reducirse el número de propietarios. Tiene que haber una estrategia muy sólida para que el crecimiento de la propiedad no vaya en la misma proporción que el del sistema empresarial. Es simplemente decir que me acuerdo de un maestro de empresa familiar, Miguel Ángel Gallo, que lo conoce también muy bien el doctor Weiss. Él decía que en empresa familiar, empresa es el sustantivo y familiar es el adjetivo, haciendo como un juego, ¿no?, con el lenguaje, ¿no? Y decía, hay que
si tuviéramos que decir cuál de los tres sistemas es el más importante a cuidar, prioritario, sé que es un tema polémico el que voy a decir ahora, pero para Miguel Ángel Gallo decía que la empresa tiene que estar muy bien dirigida, tiene que estar dirigida por los mejores, tiene que tener muy buenas prácticas de gobernanza, etcétera, etcétera, muy buenas políticas de gestión, de selección de personal, etcétera, etcétera, de control, porque si la empresa va bien, eh, eso después los propietarios una reflexión más desde la práctica, Jorge. Sí, 100% de acuerdo contigo, Pablo. No Eh, sé yo, qui- yo si te parece quisiera, bien. sí, yo quisiera agregar lo siguiente a lo que tú dices, eh, que son temas de conflicto siempre. No porque uno es accionario debe trabajar en la empresa. Esto es una política que cada familia y cada empresa familiar, lógicamente, pues tendrá que desarrollar y visualizar, pero yo conozco muchas empresas en las que, sobre todo ya cuando son centenarias, como tú dices, quizás no tanto, pero que digamos que ya van en la tercera o cuarta generación, que deciden que ningún familiar trabaje en la empresa para, pues, hacerla más eficiente, más profesional, más institucionalizada. Hay, en otros casos, aceptan familiares que trabajen en la empresa, pero tienen que ganárselo y tienen que cumplir ciertos méritos, ¿verdad? Para participar. Creo que el escenario con el que se tiene que tener más cuidado es aceptar al familiar accionista simplemente por ser accionista. Eso puede generar problemas en la empresa, independientemente de si hay otros accionistas no familiares, ¿verdad? Porque no sabemos o no se sabe si tienen la capacidad, sobre todo si ya es tercera o cuarta o quinta generación, que ahorita ya se está dando en empresas que encontramos en la cuarta, en la quinta generación. Sí, empresas que empezaron hace, como tú dices, hace casi 100 años, en algunos casos, sí, donde ya está entrando quizás la cuarta o la quinta generación actual. Entonces, es un conflicto típico que los accionistas a veces se presenta, que quieren trabajar en la empresa, que no se les ha dado su lugar, quizás, ¿verdad? Es como piensan que hay otros que sí están trabajando, pero ahí es donde pues hay que ver cuáles son los méritos, los requisitos que la misma familia empresaria pone para que algunos de sus miembros trabajen en la empresa. Quiero decir que también va a haber otros que van a decir, pues yo no quiero trabajar. ¿Por qué? Porque siempre se hablaba de esto en la mesa, siempre una serie de problemas que escuchábamos de papá o del que trabajaba ahí en la empresa, un hermano o un tío, lo que sea, ¿verdad? Yo no quiero trabajar ahí precisamente por eso, aunque tenga la capacidad, ¿sí? O quizás sin tener la capacidad, dice no quiero trabajar, por el motivo que sea. Entonces hay que tener mucho cuidado también con eso, porque puede ser zona de conflictos. Acabo de leer un chiste que se me hace muy acorde a lo que estamos hablando, de que el, eh, Mm. el hijo del dueño llega con el dueño a la oficina, ¿verdad? Y está pues un niño de 8 o 10 años y está viendo para todos lados y le dice, papá, ¿y cuándo vamos a ver a los payasos que trabajan contigo? ¿Verdad? Entonces el papá pues, se refería mal a toda la personal que trabajaba con él y eso también puede afectar a la familia y por supuesto puede llegar a afectar a la empresa, sobre todo si esos comentarios se hacen ante niños como estos o ante familiares en situaciones inadecuadas, como tú dices, quizás de bautizos o de reuniones familiares o matrimonios o fiestas o cualquier cosa que se presente. Por eso es bien importante desarrollar adecuados canales de comunicación entre las tres entidades, entre los propietarios, entre la familia empresaria y entre la empresa familiar de lo que sucede. No, lógicamente, no todo es relevante, pero las cosas que sean relevantes, pues es conveniente pasarlas, darlas a conocer, comentarlas, tomar decisiones, desarrollar metodologías para pasar información, para tomar decisiones, para que los miembros participen o no participen, sean familiares, accionistas o no, porque muchas veces solamente se busca tener a los consanguíneos, pero otras muchas veces pues también a los no sanguíneos llegan a caer como miembros de la familia empresaria. ¿A qué me refiero? Pues a los esposos, esposas, o parejas, ¿verdad? Que ahora ya se está dando mucho más,
que no necesariamente tienen una relación legal, pero viven juntos o tienen hijos juntos. Y todo eso empieza a modificar muchos factores que pues antes se consideraba que estaban estables, pero realmente pues constantemente esto está evolucionando. Gracias a Dios, la familia evoluciona, las personas evolucionan y pues el equilibrio entre estos elementos pues es la parte más importante. Pablo, creo que estamos llegando más o menos al término de nuestro tiempo. No sé si tú quieres hacer alguna reflexión final sobre lo que hemos comentado. Yo como quiera voy a seguir ya terminando esta grabación con las personas que se queden a terminar a escucharnos y contestaré con ellos y ampliaré cualquier otro tema. Perfecto, nada, despedirme, decir que el motivo de esta sesión con estas características es que me encuentro en un vuelo de Paraguay a España, a Madrid. Una disculpa, espero que este diálogo con Jorge haya aportado valor. Y nada, una última reflexión, que también toda la estrategia que os mencionábamos que hay que tener, considerando los tres círculos, también tienen que ver mucho con en qué etapa se encuentra la empresa familiar, ¿no? Hay empresas familiares que están en una etapa de nacimiento, otras de crecimiento, otras de madurez, otras están en una etapa de declive. Y claro, eso también va a afectar mucho a qué priorizas, cuál de los tres sistemas vas a priorizar. Pero al final es un análisis hecho a medida, es un trabajo artesanal, y por eso invitaros a que hagáis ese ejercicio en vuestras empresas. Y una última anécdota muy reciente de esta de este mes que está por terminar, es que un empresario familiar me dijo: Pablo, llevo años que me hablaban de la meritocracia, pero muy focalizada a la empresa, que en la empresa trabajen los mejores, que los cargos claves se sea muy estricto y riguroso con la selección de los mejores. Pero en la experiencia de nuestra familia hemos descubierto que tenéis que decir eso también en cuanto a la propiedad, que si la propiedad de la empresa no está en personas con mentalidad empresarial, con vocación empresarial, el daño puede ser muy grande, ¿no? Y es una de las causas de la alta mortalidad de las empresas familiares, ¿no? Bueno, esta es simplemente una reflexión. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Jorge, por este diálogo. Un gusto, Pablo, y muchas gracias a ti por estos comentarios. Yo sigo con nuestros invitados aquí en este conversatorio. Que tengas un muy buen vuelo y nos vemos en la próximo conversatorio. Gracias.